El subtítulo del mensaje de hoy es El espíritu del siglo. Estamos en un modo de predicación expositiva, hoy basados en Romanos 12:2. Estamos en el versículo 2 del capítulo 12 y vamos a comenzar leyendo Romanos 12:2 en dos versiones, en la versión Reina Valera 1960 y también en la versión textual cuarta edición. La Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La versión textual dice: y no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este va a ser el versículo que vamos a trabajar hoy. Como nos pasó la semana pasada, vamos a quedarnos solamente en este versículo. Tiene una riqueza muy profunda. Este versículo tiene 4 palabras que vamos a trabajar: la palabra siglo, la palabra transformaos, la palabra renovación y la palabra entendimiento. Y estas 4 palabras son importantes porque nos van a dar como resultado el conocer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces usted se preguntó cuál será la voluntad de Dios? Ya sea a nivel general, global, ¿cuál será la voluntad de Dios para este mundo? ¿Cómo será el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pero también la pregunta que muchas veces nos hicimos: ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será el propósito o dónde participo yo en la voluntad de Dios? Todo eso lo va a responder si nosotros entendemos este versículo 2 del capítulo 12. Entonces vamos a comenzar por la primera palabra, que es la palabra siglo. No os conforméis a este siglo. Aquí la palabra siglo, también un sinónimo es la palabra mundo o la palabra era. En el original griego es la palabra aion y significa sistema de vida, sistema de valores o sistema de principios actuales. Ese es el sistema de vida en el que viven todas las personas de este mundo. Está hablando de ese sistema, de un sistema que usted lo ve todos los días y del que muchas veces hemos sido parte, lamentablemente. Es la forma que tiene de vivir todas las personas que no han conocido a Dios actualmente. Vamos a ir ahora a Efesios 2:2. Dice el apóstol Pablo en Efesios 2:2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así andaba usted y así andaba yo antes de que nos entregáramos al Señor, si es que nos hemos consagrado, como vimos la semana pasada. Antes andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Presta atención porque hay una profundidad muy grande. Traje el mismo versículo de Efesios 2:2 en otra versión, que es la versión Palabra de Dios para Todos, que nos ayuda a entender un poquito más. Dice: antes vivían pecando. ¿Quiénes? Nosotros, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está dando luz, nos está echando luz sobre las fuerzas de maldad o los poderes que gobiernan sobre este siglo. ¿Cuáles son esos poderes que muchas veces la iglesia o principalmente el mundo ignora, pero también muchas veces los cristianos ignoran y aman este mundo, ignorando que este mundo está gobernado por un poder, por esto que está diciendo aquí, por los poderes del siglo? ¿Cuáles son esos poderes del siglo? Dice que son invisibles, pero según la Escritura son los ángeles de Dios, que usted sabe por la Escritura que se revelaron en algún momento, que luego fueron echados de la dimensión de Dios
usted sabe que hay una dimensión que fue donde fue, por ejemplo, llevado el apóstol Pablo, el tercer cielo, es la dimensión donde Dios vive. Allí se movían los ángeles y el día que se rebelaron contra Dios fueron expulsados de esa dimensión. Y ahora dice la Escritura que habitan las regiones celestes. Fueron expulsados del ámbito de Dios y fueron expulsados a las regiones celestes. Y un día dice la Escritura que también van a ser echados de las regiones celestes directamente hacia la tierra, y ese será el principio del fin. Por eso se les llama la potestad del aire. Dice que este mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Esa palabra potestad es la autoridad del aire. Si nos vamos a 1 de Juan 5:19, mire cómo también el apóstol Juan nos da un poquito más de luz. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto explica por qué usted ve y yo vemos todo lo que vemos todos los días. Hace falta abrir una red social, un noticiero, y usted ve cómo está el mundo. El mundo está así porque el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás, bajo la serpiente antigua. Lo que resta ahora este príncipe de la potestad del aire que se mueve en las regiones celestes, ese es el lugar que momentáneamente se le ha dado porque fue expulsado de la dimensión de Dios, pero dice el Evangelio que en un momento va a ser lanzado a la tierra. Vamos a Apocalipsis 12:9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Ese es otro nombre para Satanás, el gran dragón. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense, esto va a pasar en los días finales, cuando llegue el tiempo del fin, donde el Señor ya ni siquiera lo va a tener, le va a permitir moverse en las regiones celestes, va a enviarlos directamente a la tierra. Eso va a ser cuando se manifieste el anticristo. O sea, el anticristo no va a ser otra cosa que el diablo encarnándose en una persona. O sea, todo eso le espera a la humanidad. Eso es lo que le espera al presente siglo, a la gente que vive esclavo de este siglo. Apocalipsis 12:12. Por lo cual, esto va a pasar en un futuro, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Eso va a acontecer, hermano. Eso no falta mucho para que eso comience a manifestarse en la tierra. Entonces, este príncipe de la potestad del aire actualmente engaña al mundo, pero en un futuro va a gobernar físicamente en la tierra. Es por eso que la iglesia tiene que estar preparada. La iglesia no va a ser llevada antes de que esto acontezca. La iglesia va a vivir esto, los que estén vivos en ese tiempo. Si esto pasa, no sé, dentro de 100 años, los cristianos que estén vivos van a experimentar el gobierno del anticristo en la tierra, al menos el comienzo. Así que imagínense que esto puede pasar dentro de unos años o dentro de 100 años. No sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo va a pasar, pero sí sabemos, como hemos dicho, que el tiempo se acerca y que hay que estar preparados y que la iglesia tiene que estar preparada como si esto fuera a acontecer mañana. Usted no puede estar perdiendo, ni yo tampoco, el tiempo pensando que a nosotros no nos va a tocar pasar por una tribulación, una crisis, una situación compleja. Hay que estar preparados, hay que estar mentalizados. Ya hemos tenido algunas cucharaditas de prueba como la pandemia. Esas son pequeñas cositas que ya nos van mostrando cómo puede llegar a ser el futuro de una tierra gobernada por el mismo Satanás físicamente. Él ahora gobierna el sistema de principios, el sistema de valores, y dice que las personas están esclavas de sus principios, pero ese día va a ser su gobierno literal, físico, aquí en la tierra. Así que imagínense lo que puede llegar a ser la tierra en esos días. Entonces, estamos viendo que ese es el sistema del cual el Señor nos dijo también en el versículo anterior: no se amolden a ese sistema, no se acomoden, no vivan según esos principios. Y el otro mundo o el otro cielo o el otro reino que tenemos que conocer, que siempre ha existido, pero que con la venida del Señor Jesucristo se nos permite disfrutarlo y de vivirlo, aunque sea de una manera de adelanto, porque Jesús, cuando vino a la tierra, dijo:
el reino de los cielos se ha acercado. Este es el otro mundo. Hay un mundo que es el que acabamos de describir, pero está el mundo de Dios, está el sistema de Dios, está lo que se llama el reino de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, dijo, ese reino, ese mundo, ahora se ha acercado a ustedes y estará en ustedes prometiéndoles el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo a la iglesia comienza a vivir, es trasladada de ese reino de tinieblas, de ese mundo del siglo, y fuimos trasladados al reino de Dios y comenzamos a vivir un adelanto de lo que va a ser el reino de Dios establecido en toda la creación. Entonces, ese reino de Dios un día se va a hacer visible para todos los hombres. Así como hay un sistema y un siglo que estamos hablando, que hoy gobierna todo lo que se ve, así vendrá el reino de Dios y va a gobernar sobre la tierra visiblemente. La Biblia nos promete, todo ojo le verá. Todo ojo le verá, toda lengua confesará que Él es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. Así que vaya preparándose, porque estamos en medio de una guerra cósmica espiritual, que es la guerra y que es la batalla de los siglos. Por eso los cristianos no podemos ser mediocres, livianos, más o menos. No. Jesús dijo, frío, caliente, tibio, te vomitaré. Tienes que estar consciente del mundo en el que vivimos y del mundo que queremos y que un día se va a establecer aquí en la tierra. Entonces me interesa que usted vea que hay dos mundos, que hay dos sistemas, que está este mundo, pero también está el reino de Dios. Y este sistema creado y dominado por Satanás, porque todo ese sistema que usted ve es una creación de Satanás, esto no lo creó Dios, son todas ideas de una idea torcida que tuvo Satanás y que la ha establecido en la mente de todos los hombres. Está representado en el Génesis por el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Usted se acuerda? Le dijeron a Adán y Eva, no coman de ese árbol, porque ese es el árbol de la sabiduría del bien y del mal. O sea, ahí estaba todo el sistema que estamos viendo. Es un sistema que le hace creer al ser humano que es Dios y que Él puede decidir. Por eso es tan perverso hacer nuestra propia voluntad. O sea, ¿cuál es la característica de este sistema perverso? Es que cada quien hace lo que quiere. Y como el hombre tiene la vieja naturaleza que está viciada conforme deseo engañoso, todo lo que el hombre decide está mal. Todo lo que usted, independientemente de Dios, decide está mal y le va a traer aflicción a su corazón y va a deshonrar a Dios. Por eso es tan importante que podamos ver y discernir el sistema, porque si no, ¿cómo no nos vamos a adaptar? Estamos leyendo lo que dice, no se adapten al presente siglo malo. Ahora, si yo no lo discierno, voy a caer en las fauces de este sistema. Tenemos que conocerlo y por eso tenemos que hablar de estas cosas, aunque algunas cosas ustedes ya las saben. Entonces este es el sistema que te miente y que te dice que tienes libre albedrío. Cuando hemos escuchado esa palabra, bueno, yo tengo libre albedrío, yo puedo decidir. Mire, usted no puede decidir. Este sistema le hizo creer al hombre que podía tomar decisiones independientemente de Dios. Pero en realidad ninguno de nosotros tenemos libre albedrío. Usted o está influenciado por las tinieblas o está influenciado por Dios. Libre albedrío significa yo puedo tomar decisiones sin ninguna influencia de ninguna naturaleza. Y usted está influenciado. O sea, usted o está gobernado por las tinieblas o usted está gobernado por el Espíritu de Dios. Así que libre albedrío usted no tiene. Lo que usted tiene es la capacidad que Dios le ha dado de decidir y de elegir. Así que por eso, ¿qué te dice la Escritura? Elige bien, para que te vaya bien. Así que todo lo que estamos hablando es elige bien. Tienes que optar por la opción de Dios. No elijas mal, porque eso sería optar por los principios de este mundo. Entonces, el sistema de Dios, tengo una pequeña imagen para que usted podamos graficar allí esos dos mundos, esos dos sistemas. Lo quisimos graficar de esta manera. Tenemos uno que es la vieja creación, que es todo lo que vemos, pero hay una nueva creación. Tenemos el cielo. Aquello es lo que se ve, esto es lo que no se ve. Por eso que usted necesita el Espíritu Santo para poder verlo. Si el Espíritu Santo no le abre los ojos, usted no puede ver el reino de Dios. Como dijo Jesús, ¿no? Si no naces de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar al reino de Dios. Ese mundo se percibe por los 5 sentidos. Por eso este mundo
es tan sensual. Todo tiene que ver por lo que te entra por los ojos, por lo que te entra por el tacto, por el oído. Así trabaja este mundo. Trata de seducirte por tus 5 sentidos. Por eso todo está diseñado con buen aroma, con buena textura, con cosas atractivas para el ojo. Todo eso lo diseñó Satanás. Por eso si te dejas guiar por lo que ves, vas a caer preso del príncipe de la potestad del aire. Pero aquí, en el reino de Dios, solamente se puede vivir por la fe. Y entiéndase la fe por los ojos del Espíritu. Lo que el Señor te muestra, lo que el Señor te dice, lo que el Señor te habla. La fe tiene que ver con entender las cosas de Dios. A ese se le llama este mundo, a este se le llama el reino de Dios. Y usted por el Espíritu Santo ya tiene un adelanto. Nosotros ya estamos viviendo el reino de Dios. Lo vivimos por el Espíritu Santo de Dios, aunque un día se va a establecer visible en toda la tierra. Usted ya habita, usted ya fue trasladado al reino de Dios. Nosotros estamos en el reino de Dios actualmente. Así que mi pregunta es, ¿qué estás esperando para vivirlo? Si usted no lo puede vivir ahora, entonces significa que usted necesita conocer a Dios. Usted necesita que los ojos se le abran. Usted necesita entregarse al Señor y consagrarse al Señor. Allá, Satanás es el príncipe de este mundo, pero aquí, Cristo es el Rey. Él gobernará un sistema de valores, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores y quien gobierna sobre todo lo creado, visible o invisible, es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es para que tengamos una idea de lo que Pablo nos está diciendo. No se acomoden al presente siglo, no se acomoden allí. Por eso, ¿cuál es la oración en el Padre Nuestro? Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Esa es la oración que usted y yo tenemos que hacer todos los días. Hágase tu voluntad aquí en lo que se ve, de la misma manera que se hace en el mundo que no se ve. Y en este sistema de vida solamente podemos entrar y podemos vivir en él si nacemos de nuevo, como dijimos recién, como lo dijo Jesús, y solamente si somos guiados por el Espíritu Santo. Todos los que hemos creído, los que hemos sido justificados por el Señor, hemos sido trasladados de un sistema al otro y se nos pide abandonar los principios, porque nosotros venimos acostumbrados a vivir con los principios de este siglo. Estamos muy contaminados, más de lo que usted se imagina. Venimos contaminados por la forma de vivir, por los principios, por los valores de aquel sistema, los principios filosóficos del viejo sistema, y necesitamos, según el Evangelio y según aquí el apóstol Pablo, adoptar el nuevo sistema que es la vida en Cristo. Hay una nueva manera de vivir, hay una nueva forma de vivir, pero ya para vivir la forma de Dios yo tengo que dejar, no amoldarme, está diciendo Pablo. No se amolden, no se acomoden en esa vieja vida, en ese viejo sistema. El nuevo sistema es el mundo donde Dios habita. Es un mundo que no puede verse con los ojos físicos y solamente puede, como dijimos, verse con los ojos de la fe. Es decir, se puede ver espiritualmente. Es llamado el reino invisible. Cada vez que usted lea en la Biblia el reino de Dios, está hablando de este mundo que nosotros ya tenemos la capacidad de ver y de experimentar. Pero algo que, fíjese, que no pueda verse no significa que no exista. Hay gente que dice, no, bueno, es que esto yo todo lo que veo, esto es lo que yo siento. La gente comúnmente, y hablando de los cristianos, anda por lo que sienten. Y ahí es donde tiene que ser nuestra victoria, no andar por lo que sentimos. Pablo lo fue muy clarito, anden por lo que creen, no por lo que sienten, no anden por lo que ven, porque si andan por lo que ven van a ser engañados. Ese es el príncipe de la potestad del aire y ha diseñado todo un mundo para engañarte, para sacarte y no permitirte caminar o vivir en el reino de Dios. Si usted se acuerda del profeta Eliseo, cuando tenía su siervo que no podía ver y estaban rodeados de unos enemigos, se los leo rapidito, 2 de Reyes 6:17, y oró Eliseo y le dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí todo el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eran de los amigos, eran del propio ejército, nada más que no los podía ver. Mi hermano, así es el reino de Dios. Usted y yo tenemos que orar cada día para que nuestros ojos sean abiertos,
Porque cuando nuestros ojos espirituales son abiertos, usted se va a dar cuenta que no está solo. Usted se va a dar cuenta que Dios pelea por usted. Usted se va a dar cuenta que usted tiene todo el sustento de la cruz, que todo lo que usted necesita ya le fue dado. Hay gente que dice que Dios me sane, Dios ya te sanó, tienes que empezar a creerlo. Hay gente que dice, yo estoy pidiendo que Dios me provea, Dios ya te ha provisto de todas las cosas. Él nos ha dado todas las cosas. El problema es es que andamos por los ojos físicos, andamos por lo que sentimos y no andamos por fe. Y como no andamos por fe, ahí andamos a los tumbos. Y ese es el gran problema, ese es todo nuestro problema. Nuestro problema se puede resumir, no es el diablo, es la incredulidad o la falta de capacidad de ver lo que Dios ya nos dio en Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, tengo buenas noticias. La Biblia es una ventana a ese mundo invisible. Entonces, si no lee la Biblia, que es una ventana, no es la puerta, es la ventana, porque cualquiera puede leer la Biblia, pero usted puede ver por la ventana para luego entrar por la puerta. Usted necesita agarrar la Biblia y empezar a leer la Biblia, porque ahí usted va a empezar a ver. Pero solamente el Espíritu de Dios es el que te permite entrar y vivir y experimentar este reino. Porque nosotros ya fuimos, y esto quiero que se grabe en nuestro interior, ya fuimos trasladados, no te tienen que trasladar, ya habitas el reino de Dios, ya estás en el reino de Dios. Si no lo has visto y no lo has experimentado, eso no es el problema de Dios. Dios dice, ya fuimos trasladados de las tinieblas a su luz, ya estás allí. Ahora lo que tenemos que decir, Señor, es como que te metieron en una habitación, pero que está la luz apagada. Tiene que prender la luz, tiene que abrir los ojos y empezar a ver donde Dios lo ha trasladado. El problema son los ojos que a veces no están preparados para ver. ¿Por qué? Porque el hombre, si usted pone a una persona en la oscuridad por mucho tiempo, los ojos se acostumbran a la oscuridad, se acostumbran a las tinieblas. Y hay cristianos que están acostumbrados a vivir en ceguera espiritual. Han sido salvados, han sido justificados, trasladados de las tinieblas a la luz, pero no están creyendo. Tienen que ejercer fe, abrir los ojos, agarre su Biblia, empiece a mirar por la ventana, porque ese es el primer paso para poder ver el reino de Dios. Entonces vas a poder vivir por sus principios y por sus valores. Vamos a la segunda palabra, que es la palabra metamorfosis. Dice que estamos leyendo el versículo 2, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa es la palabra que vamos a trabajar ahora. Transformaos, no se amolden a este siglo, sino transformaos. Esa palabra transformaos es la palabra metamorfosis. Lo que Pablo dice es, en vez de adaptarte a este mundo, sé transformado. Sé transformado. ¿Cómo? Cambie su forma de pensar para que cambie su forma de experimentar el reino de Dios. Tienes que aprender a andar por lo que no se ve. Mire, en este siglo es todo al revés, son todos los principios contrarios y antagónicos. Y esos principios, voy a mencionar algunos, pero en el siglo, en el espíritu del siglo se acapara y se está esperando recibir. Pero en el reino de invisible de Dios dice, acá es mejor y es más bienaventurado dar. Estas son las cosas que a veces los cristianos no creen, porque como andan por lo que se ve, andan en el, no, yo quiero recibir, quiero acaparar porque voy a necesitar. Pero si estás viviendo en la nueva creación, si estás viviendo en la dimensión de Dios, ¿qué te dice? Es más bienaventurado dar que recibir. Es al revés. En este siglo, en este mundo, se aborrece a la gente mala, pero en el reino de Dios dice, ama y ora por los enemigos. Es todo al revés. Tienes que amar y tienes que orar por tus enemigos. Y nos pasó en esta semana, bueno, son cosas que van pasando y todos vamos a ser probados en esto. Ahí teníamos que ir a buscar unos portones para la iglesia, nos dimos cuenta que esta persona era un delincuente que estafa a la gente y bueno, y uno es puesto en una circunstancia y ahí somos puestos, y yo fui puesto en esa circunstancia. ¿Y qué hago? ¿Me enojo, lo maldigo o me pongo a orar por esa persona? Vamos a ser puestos, todos vamos a pasar por esos enojos, por esas broncas, por situaciones. Dios es el dueño del oro y la plata. Nosotros no tenemos que andar enojados por esas cosas, por cuestiones materiales. Y ¿sabe qué? En un momento dije, Señor, perdón si me enojé, voy a orar por esa persona. Y puse a orar por esa persona. Y eso es lo que, así funciona el reino de Dios. Después nos vamos a sorprender. Yo sé que después nos vamos a sorprender.
Que hay cosas que todavía no las vemos, pero que van a venir. Hay cosas que vos estás esperando, que el Señor te puede haber dicho que van a venir a tu vida y todavía no vienen. Van a venir, pero tenemos que aprender a vivir en la dimensión de Dios, en el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay que orar por esta gente. Es una locura. ¿Cómo vas a orar por ese que te estafó? ¿Cómo vas a orar por ese que te humilla? ¿Cómo vas a orar por ese patrón que te ofende y que te hace pasar vergüenza, mi hermano? Por toda esa gente hay que orar. Si es que no nos estamos acomodando al presente siglo malo. Porque si nos acomodamos al presente siglo malo, ¿qué hacemos? Y vamos, trompeamos a la gente, insultamos a la gente, nos enojamos con la gente. ¿Y qué hacemos? Estamos haciendo todo lo contrario a lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No se amolden al presente siglo malo. Vamos a ser probados en estas cosas. Así que tenemos oportunidades cotidianas para ir entrenándonos en este asunto. En este mundo se devuelve el golpe, pero en el reino de Dios Jesús enseñó a poner la otra mejilla. Esto te va a mostrar si estamos acomodados a este mundo o estamos viviendo según el reino de Dios. Si somos de los que devolvemos el golpe, de los que maldecimos, de los que odiamos, ya sabemos dónde estamos viviendo. Estamos viviendo de aquel lado. Y esa palabra de Pablo, más que nunca, tiene que ser hoy para nosotros. No se amolden, no se acomoden al presente siglo malo. No vivan conforme a esos principios. En este mundo nos vengamos, buscamos la venganza. Pero en el reino de Dios, ¿qué dijo el Señor? Dejad lugar a la ira de Dios. Mía la venganza, yo pagaré. Yo cuando gente se comporta de esa manera digo, pobre persona, porque es más, hasta a él le convendría que yo me vengara, pero cuando lo agarra el Señor es peor. El Señor que nos dice, dejen lugar a la ira de Dios, porque nuestra bronca no obra la justicia de Dios, dice Pablo. Así que ustedes no se venguen por ustedes mismos. Oren por los enemigos, bendigan a sus enemigos, porque yo me voy a hacer cargo. Y cuando Dios se mete, no solamente que es justo, sino que termina recompensando tu buena obediencia para con los principios del reino de Dios. En este mundo se es individualista, pero en el reino de Dios somos un cuerpo. ¿Ve? La gente de este mundo es individual, piensa en sí mismo, solo en su familia, pero en el reino de Dios, mi hermano, pertenecemos al cuerpo, pertenecemos a la iglesia. Usted se debe a sus hermanos, yo me debo a usted, usted se debe a mí, todos nos debemos a todos nosotros, somos un cuerpo. No vivimos conforme a este mundo, vivimos conforme al diseño de Dios, del reino de Dios. Mi pregunta después de haber dicho estas cosas, ¿has sido transformado? Si no, transformaos. Esa es la palabra que estamos trabajando. No os amoldéis al presente siglo malo, sino transformaos. Si yo he sido transformado, estoy viviendo con los principios de este lado, pero si no, ¿he sufrido una metamorfosis desde que conocí al Señor? ¿O sigo viviendo con los mismos principios de siempre? Eso es para que usted se lo responda. Si usted no ha podido ser transformado, preste atención, porque esta palabra es para usted. Esto que estamos trabajando en esta mañana es para que seamos transformados, porque acá nos va a decir cómo somos transformados. Y Pablo va a decir que esta transformación se da únicamente por la renovación del entendimiento. Así que si todavía te andas vengando, si todavía andas maldiciendo a todo el mundo, si todavía andamos peleándonos y vengándonos y haciendo todo mal, nosotros necesitamos una renovación del entendimiento. Este es el caminito, no hay otro. Tiene que ser transformado su entendimiento. Usted puede orar todo lo que quiera, pero acá dice transformado, y ya va a ver que eso es trabajo suyo. Usted tiene que transformar, porque Dios todo lo que tenía que hacer ya lo hizo. Ahora yo tengo que ser obediente y tengo que ser diligente y tengo que obedecer este mandamiento. Transformaos por la renovación del entendimiento. ¿Quieres una metamorfosis? Renueva tu entendimiento, porque solo una transformación se puede producir a través de una renovación del entendimiento. Y cuando digo entendimiento estoy hablando del intelecto. Entendimiento es intelecto, y acá vamos a ser muy precisos con las palabras, porque si no se nos hace una ensalada con todas las palabras. Así que yo le recomiendo que usted vaya, esto sí lo anote, por ejemplo. El entendimiento es lo mismo que el intelecto. Vamos a Gálatas 1:3, vamos a ir poniendo la base bíblica de cada cosa que estamos diciendo.
Gálatas 1:3 dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que el Señor ya se dio y ya se dio a sí mismo y nos ha librado de la potestad del presente siglo malo. Ya hemos sido librados. Así que eso ya es algo para darle gracias a Dios. No te tiene que librar, ya te libró. Y solo por Jesucristo es que se puede ser libre del presente siglo malo. Tito 3:5 dice: y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Acá lo que Pablo está diciendo es que para ser librados del presente siglo malo, debimos ser hechos nuevas criaturas, que es lo que dijimos recién, ser trasladados de un mundo al mundo de Dios, ser trasladados. Este sistema de vida llamado reino de Dios tiene una característica: nada de la vieja naturaleza puede ingresar en esta dimensión. Nada de la vieja naturaleza, carne y sangre, no pueden heredar el reino de Dios. Es por eso que se nos ha dado el Espíritu Santo como un adelanto, para que usted y yo podamos ir viendo y disfrutando los adelantos del siglo venidero. Tenemos un adelanto, eso te lo da el Espíritu Santo. Ningún impío, por más que lea la Biblia, va a poder disfrutar nada del reino de Dios. Ningún ser humano que no haya sido justificado por la fe, trasladado por el Señor, salvado y lavado por su sangre, puede disfrutar nada, por más que mire por la ventana. Por más que lea la Biblia y diga: mira lo que dice la Biblia. Pero hay gente que lee la Biblia y no lo puede vivir. Y eso le pasa a este mundo, que puede leer la Biblia, pero no puede disfrutar nada de este lado. Son cosas que usted y yo sí podemos disfrutar. Y las disfrutamos, ¿por qué? Porque se nos ha dado el Espíritu Santo. Si usted se acuerda las palabras de Jesús, Jesús dijo: si no nace de nuevo, no puede ver, pero tampoco puede entrar al reino de Dios. Eso está en San Juan 3:3, no lo puse acá en las placas. San Juan 3:3 y San Juan 3:5. Así que cuando a usted le digan, por ejemplo, que van a agarrar Hebreos 6 y le van a decir: hubo gente que disfrutó del Espíritu Santo y que fue santificado y después retrocedió, no está hablando de una pérdida de salvación. No está hablando de eso. Usted tiene que entender que cuando el Señor nos está diciendo que hubo gente que disfrutó de los poderes del siglo venidero, gente que fue santificado en el Espíritu Santo y pisoteó la sangre, está hablando de algo que nosotros podemos hacer, que es retroceder del santo llamamiento que hemos recibido. Hay gente que prefiere vivir conforme a los principios de este mundo. Hay gente que dice: sí, está bien, yo conozco a Dios, Dios me salvó, pero a mí me gusta el pecado. A mí me gusta vivir y disfrutar los placeres de esta vida. Y por algo el apóstol Pablo te lo está diciendo. Porque si usted no pudiera acomodarse a este mundo, no se lo estaría diciendo. Te está diciendo: no te acomodes al presente siglo malo. Si te lo está advirtiendo es porque te puedes acomodar. Y lo que estamos viendo actualmente es que miles y miles de cristianos que han sido salvados por el Señor, han sido santificados por la sangre, que han probado los deleites del mundo venidero, que es de Dios, han retrocedido y se han amoldado a este mundo. Eso es lo que la Biblia le llama apostasía, es desviarse de la verdad y volver a vivir con los principios donde el Señor te había sacado. En 1 Corintios 15:50 aclara esto, dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y al recibir el Espíritu Santo nos convertimos en nuevas criaturas, en una nueva creación, somos parte de una nueva raza y comenzamos a vivir esto maravilloso que es el reino de Dios. Mi pregunta como pastor: ¿ya estás viviendo? ¿Estás disfrutando de los poderes del siglo venidero? ¿Ya tienes un adelanto? ¿Ya puedes contar un testimonio de cómo has vivido una transformación, una metamorfosis de tu vida? Puedes decir: yo antes tenía una vida que vivía en el pecado, vivía de esta manera, esclavo del siglo, pero ahora he sido librado.
¿Cuántos pueden contar y darle gloria a Dios por eso? Mi hermano, yo creo que acá la mayoría podemos decir, Señor, gracias, líbranos del mal, no me dejes caer en la tentación. Toda esa palabra de oración, ¿para qué es? Es para que no caigas en la tentación, para que no te vuelvas otra vez a los viejos principios de esta vida. Porque los deseos del mundo y sus cosas pasan, pero el que ama al Señor permanece para siempre. La raza que pecó no sirve más. Está pronta a desaparecer. De hecho, toda esa humanidad va a ser extinguida. Se van a morir para siempre. Pero los renacidos, los regenerados, los que han sido salvados por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, tenemos acceso a este reino maravilloso, este reino invisible que el mundo no puede ver. Te va a decir que estás loco, pero que usted y yo ya estamos disfrutando. Solamente tienes que creer, y el primer paso es mira la Escritura, mira la palabra. Allí te va a empezar a mostrar las primeras herramientas para disfrutar el reino de Dios. Y esto ya nos lleva a la tercera y cuarta palabrita que vamos a trabajar, que es renovación y entendimiento. Hemos visto siglos, hemos visto ser transformado, la transformación, la metamorfosis, pero esa metamorfosis viene por la renovación del entendimiento. Fíjese que esta es una palabra muy práctica, no es imposible de vivir. Acá te va a decir cómo se hace. Te dice, no te acomodes, sé transformado, pero también te va a decir cómo tienes que ser transformado. Y te dice, es por la renovación del entendimiento. Otra vez Romanos 12:2. No se conformen este siglo, sino sean transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y antes de entender lo que es la renovación del entendimiento, necesitamos entender o conocer cómo está compuesto el hombre. Y vamos a hablar de cosas que ya hemos enseñado en alguna oportunidad, pero que hoy podemos refrescar. Yo sé que muchos se van a acordar de este cuadrito que está a continuación. Si algunos estudiaron hace un tiempo, cuando hablamos del espíritu, del alma y del cuerpo, se acordará de este gráfico. Este gráfico te está mostrando, de alguna manera te está graficando lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu del hombre es donde el Espíritu de Dios vino a morar. Ese círculo amarillo es el Espíritu de Dios que vino a morar a nuestro espíritu, y ahí nos hicimos uno con Él. Por eso no tenemos que andar discutiendo si es con mayúscula o con minúscula. Somos uno con Él. Póngalo como quiera. El Espíritu de Dios y nosotros y nuestro espíritu son uno. Ese espíritu que ahora es uno con Dios necesita comunicarse con el alma del hombre, y lo hace por medio del corazón. Y el corazón del hombre, cuando la Biblia habla del corazón del hombre, nos muestra que el corazón del hombre está compuesto por la conciencia, que también le podemos llamar la moral, y también está compuesto por la mente. Que una cosa es el entendimiento, que es el intelecto, que es diferente a la mente del hombre. ¿Sí? Esto es importante que usted lo guarde. Entonces podemos decir que el corazón es la intersección entre el espíritu y el alma del hombre. O sea que es parte del alma, pero también es parte del espíritu. Eso es nuestro corazón. Está allí como ligando entre el espíritu y el alma. Allí el corazón nuestro, que es la mente y la conciencia, hacen un trabajo doble. Por eso la conciencia puede ser parte del alma, pero también es parte del espíritu. Cuando nos ponemos ducho en las Escrituras, se empieza a ser un poquito más fácil de entender. Y la Biblia dice que el Señor ya lo había prometido, el Señor lo prometió y lo cumplió en la regeneración. Él prometió darnos un corazón nuevo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Dice, yo les daré un corazón nuevo. ¿Quiere que vayamos a la Biblia? Vamos a Ezequiel, donde se profetizó que el Señor iba a darle al hombre un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 dice, os daré un corazón nuevo. Y cuando decimos corazón, ¿qué estamos diciendo? Conciencia limpia y una mente nueva. ¿Sí? Entonces os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Buenas noticias, mi hermano. Si usted ha recibido a Cristo, usted ya tiene un corazón nuevo.
Usted ya tiene un espíritu nuevo dentro de usted y usted tiene ahora un corazón recto. El corazón recto usted ya lo tiene. Este mensaje son buenas noticias por donde usted lo mire. Hay buenas noticias por todos lados. Y esto se terminó cumpliendo nosotros ¿cuándo? En el nuevo nacimiento, cuando nacimos de nuevo. Vamos a 2 de Corintios 3:2. Fíjese, dice, nuestras cartas, dicen los apóstoles, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Por eso Él ya te dio el corazón nuevo. O sea, pedirle al Señor un corazón nuevo es un error. Nosotros tenemos que pedirle al Señor la renovación del entendimiento, pero no podemos pedir un corazón nuevo porque en la regeneración el Señor te dio un nuevo corazón. Porque en ese corazón Él limpió tu conciencia de obras muertas con su sangre, pero también te dio una mente que es la mente de Cristo. Y lo vamos a leer enseguida. La mente de Cristo ya te fue dada. Usted no tiene dos mentes. Usted tiene la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Yo ya tengo la mente de Cristo. Así que a ver, algunos se enojan con su mente, no, porque mi mente está turbada. No, tu mente no está turbada. Lo que se turba es tu entendimiento. Lo que se turba es tu intelecto. Pero usted ya tiene en su corazón nuevo la mente de Cristo. Porque la obra de la cruz fue consumada y fue completa. Así que pedirle al Señor un corazón nuevo no está bien. Nosotros ya fuimos escritos. ¿En dónde? En nuestros corazones. No hay que escribir de nuevo. Acá los apóstoles dicen, ustedes son cartas, están escritas en vuestros corazones. Los hombres tienen que leer sus corazones. Ahora vamos a ver, si me ayuda multimedia, volvamos rápido al grafiquito para que no se nos vaya la estructura de lo que estamos viendo. Vamos a Jeremías. Mire cuando Jeremías lo profetizó, Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿Dónde está la ley? En la mente. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ahora tu conciencia no te va a dejar tranquilo. ¿Por qué no te deja tranquilo? Porque la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Toda persona que ha recibido el corazón nuevo y el espíritu recto dentro de él es un hijo de Dios y es parte del pueblo de Dios. Él ya escribió su ley en nuestros corazones y limpió nuestras conciencias con su sangre. Eso dice el Evangelio, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, la sangre de Cristo hemos dicho que sirve para tres cosas: para perdonar tus pecados, para taparle la boca al acusador, pero también para limpiar tus conciencias. Nuestras conciencias fueron limpias por la sangre de Cristo. ¿Y de qué te libró? De obras muertas, de todas las obras que vos querías hacer. Pero como ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, todas las obras que yo hago las está haciendo Cristo. Eso es el Evangelio. Cristo en usted, la esperanza de gloria. Cada vez que usted hace algo, usted tiene que pedir perdón porque lo hizo usted con su propia voluntad humana, con su propio intelecto. Pero cuando Cristo trabaja a través de nosotros, mi hermano, Cristo está haciendo la obra que Él nos llamó para hacer. Esto no se trata de que usted haga lo que usted tiene ganas de hacer para Dios. Oh, yo tengo ganas de hacer esto para Dios. No, usted tiene que dejar que Dios lo va a utilizar a usted. Hay mucha gente desesperada por servir a Dios. No, yo quiero hacer algo y a que a mí me pongan a hacer algo. Mi hermano, todo lo que Dios te ha llamado para hacer, vos lo vas a hacer si entendés el Evangelio. Y no se meta a hacer nada usted, porque cuando lo hace usted, lo hace la carne. Y cuando lo hace la carne, nuestras conciencias tienen que ser limpiadas. Ahí debemos invocar la sangre y decir: Señor, limpiame porque otra vez metí la mano yo. Ahora, todas las cosas que Cristo quiere hacer, incluso la oración. Cuando Dios quiere orar, ora a través de nosotros, te llama. Ahora, cuando usted quiere orar en la carne y usted mete oraciones manipuladoras, usted ya se metió en lío. Por eso, hemos de orar como conviene. No sabemos orar, pero el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros.
No está diciendo a favor de nosotros, intercede por nosotros. Él es el que ora. Dios dice, yo quiero hacer algo, voy a llamar a alguien que ore. Dios hizo este sistema en la tierra. No es que Dios anda haciendo las cosas, no es eso. Yo tengo un cuerpo, yo tengo hijos. Y si mis hijos son obedientes, cuando yo quiero hacer algo, les voy a poner que oren, para que si oran, excepto que usted ya sea rebelde, desobediente y seamos rebeldes, tengamos rebelión y no oremos y no queramos hacer la voluntad del Señor, porque sí es una posibilidad resistir al Espíritu Santo. Pablo dijo, no apaguen el Espíritu. ¿Y qué es lo que estamos viendo en el mundo? Que muchos cristianos, por ser carnales, están apagando el Espíritu, o se están rebelando, o quieren hacer su propia voluntad. Hermanos, es una posibilidad el ser rebeldes. Entonces el corazón nuevo ya nos ha sido dado, la conciencia ya fue limpiada por su sangre y se nos ha dado la mente de Cristo. Gracias, Señor, tenemos la mente de Cristo. Ahora lo que nos toca a nosotros es renovar el entendimiento. Lo más fácil nos toca a nosotros. Lo más fácil. ¿Qué es renovar el entendimiento? Esto que estamos haciendo ahora. Estamos trabajando nuestro entendimiento, estamos trabajando nuestro intelecto. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Con la predicación, con la instrucción, con la lectura de la palabra. Renovamos el entendimiento. Vamos a 2 de Timoteo 4:1. Ya va a ver qué fácil lo que el Señor nos ha encargado. Dice, mis mandamientos no son gravosos, lo que yo les he pedido a ustedes es fácil. 2 de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pero pastor, ¿por qué se pone tan enérgico por esto? Porque necesito que nos instemos. Yo me estoy predicando cuando yo predico. Yo no estoy sobre usted. Yo también me predico. Yo necesito ser instruido y nos está instruyendo el Espíritu Santo. Si estuviera predicando Fabián, no sería Fabián el que nos predica, sería el Espíritu Santo el que nos estaría hablando. Si predicara Luis, si predicara David, el que predique, estaría predicando el Espíritu Santo, no es un hombre. Entonces dice, que prediques la palabra, por eso se espera que andemos en el Espíritu. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. Así se transforma el entendimiento. Por eso la gente que no se deja decir nada, la gente que no se deja retar, que no se deja exhortar, que no se deja reprender, es una persona que no crece. Porque no se deja renovar el entendimiento. Y así se quedan estancados en su crecimiento por orgulloso, porque no quiere que nadie le diga nada. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos reunimos? Esto, enseñar la doctrina, porque estamos renovando el entendimiento para que podamos sufrir esa metamorfosis, esa transformación que nos va a permitir no acomodarnos al presente siglo malo. Porque vendrá tiempo, y ese tiempo ya llegó, cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no anhelarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán ellos, se van a amontonar maestros, van a buscar ellos los maestros. Eso es lo que está pasando hoy. No, a mí me gusta aquel que predica de motivación y prosperidad y dice que yo soy un hijo del rey y yo tengo que vivir como un rey. Y se van a buscar ese estilo, se buscan los maestros que ellos quieren oír. Les gusta toda la descarga de adrenalina, de sentimiento, de emociones. Y cuando escuchan una palabra que tiene que ver con doctrina, se aburren. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque se buscarán, no sufren la sana doctrina, se están buscando maestros conforme a sus malos deseos. Eso significa concupiscencia. Se buscarán maestros, entonces la gente corre, usted va a ver, el profeta biribiri, van todos al profeta para que le profetice, porque la gente está buscando lo que tiene ganas de oír, no lo que Dios tiene para decir. La renovación del entendimiento se nos encomienda a nosotros, no lo va a hacer Dios. Usted es responsable de renovar su entendimiento. Por eso dice, prediquen, exhórtense entre ustedes, se redarguyen, ínstense, repréndanse, escudriñen y oren para que renueven el entendimiento. El entendimiento, si volvemos al gráfico, el entendimiento pertenece exclusivamente al alma. Lo que nosotros tenemos que renovar no está aquí, está acá. Lo que usted tiene que renovar es esto, es su entendimiento, es el intelecto, pertenece exclusivamente al alma, le pertenece a usted. En cambio el corazón es lo que soy yo,
Por eso dice, ya no vivo yo. ¿Cuántos se acuerdan de las palabras de Pablo? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Es decir que yo, lo que te dice que tienes que morir al yo, es morir a esto. Ahora ya se nos dio un corazón nuevo. Se nos ha dado la mente de Cristo. ¿Y yo qué tengo que hacer? Acá yo ya morí. Pero ahora me dice, tienes que renovar tu entendimiento, tienes que renovar tu intelecto. Y eso es negarnos a nosotros mismos. El Señor ya vino a vivir dentro mío, pero ahora me toca a mí aprender a razonar, mejorar mi intelecto, desarrollar una inteligencia espiritual, trabajar mi voluntad. Todo lo que tiene que ver con morir a mi voluntad tiene que ver con nosotros. Por eso mueran a su propia voluntad. Ese es el tomen su cruz y me siguen. Pero de esto tenemos que ser expertos. Si no somos expertos en esto, por eso que dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. A ver, si yo ya recibí la mente de Cristo, ¿por qué mi boca no habla de la abundancia? Porque hay cristianos boca sucia. ¿Usted sabía que hay cristianos boca sucia? Cristianos que insultan, cristianos que tienen una cloaca en la boca. Cristo ya los ha salvado, Cristo vive en ellos, pero ¿sabe qué pasa? No han renovado el entendimiento, no han permitido que la palabra trabaje en ellos. ¿Y qué es lo que está pasando? Viven conforme a los deseos de este mundo y hablan como habla este mundo. Por eso el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál va a ser la evidencia de que el Señor está aquí? Que mi boca comience a hablar. No hay mayor evidencia de que el Señor está en una persona que lo que habla su boca. Lo que sale por su boca me va a hablar a mí. Si es una persona, un impío, si es un cristiano carnal y tibio, o si es un hijo de Dios que ha renovado su entendimiento y que no se amolda al presente siglo malo. Todo eso lo sabemos por la boca. Vamos a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La pregunta es cómo procesamos o cómo entendemos lo que ya nos ha sido dado. A ver, lo que ya nos ha sido dado, ¿qué es lo que es? Un corazón nuevo, una mente y una conciencia. Y ahora debe transformarse en sabiduría para la vida. Por eso, ese es el problema que tenemos muchas veces. Somos hijos de Dios, hemos sido salvados, pero no tenemos sabiduría para la vida. Y vemos personas tomar malas decisiones, no conociendo la voluntad de Dios. Toman decisiones totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y usted dice, ¿cómo? Si es un cristiano, ¿por qué toma esas decisiones? ¿Por qué siempre le va mal? ¿Por qué hace todo mal? ¿Por qué se equivoca tanto? Y este es el punto, acá estamos en el punto. Entonces, nosotros necesitamos la sabiduría para la vida y eso solamente va a venir por una transformación del entendimiento o del intelecto que lo hace la palabra de Dios obrando en nuestras vidas. Esa palabra entendimiento es la palabra nous, eso la tenemos ahí. Cuando usted va a verla, ¿sabe por qué está la confusión muchas veces? Porque la palabra entendimiento y mente se confunden, las dos son nous. Pero mira, si me pones ahí la definición del griego, la palabra nous es la palabra intelecto, es la palabra, también se usa para mente, pero en este caso acá Pablo la está usando como pensamiento, como sentimiento, como voluntad. Entonces cuando te está diciendo transformaos en vuestro entendimiento, lo que te está diciendo es transformen el intelecto, transformen el pensamiento, cómo ustedes piensan, es decir, el pensar. Por eso Pablo nos exhorta muchas veces, en esto piensen, están pensando mal. ¿Qué dicen los apóstoles? En esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto. Están pensando mal. Piensen bien, y eso se hace a través de la renovación del entendimiento. Recuerde esto, que los pensamientos y el entendimiento, intelecto, son lo mismo. Vamos a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjese cómo es la palabra la que va a transformar nuestro intelecto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón. ¿De qué vamos a ser juzgados? De las intenciones del corazón. De esas cosas se nos va a juzgar y se nos va a pedir cuenta. ¿Y sabe cómo yo puedo cambiar las intenciones del corazón? Solamente si renuevo mi entendimiento por la palabra. Y acá te está diciendo que la palabra es una espada más cortante que una espada de dos filos que se va a meter, te va a separar el espíritu, te va a separar el alma y vas a ver qué cosas tiene que sacar y qué cosas tiene que dejar. Eso es lo que hace la palabra. Por eso cristiano que no conoce la palabra, cristiano que no estudia la palabra, cristiano que no renueva su entendimiento, cristiano que no renueva su entendimiento, tiene todo el lenguaje evangélico, pero vive amoldado a este mundo. Tiene una boca sucia, piensa como los del mundo, en la economía lleva los mismos principios que este mundo. Eso es lo que nosotros vemos y eso es lo que a veces confunde. Che, pero ¿este será cristiano o no será cristiano? ¿Este será verdadero o será...? Y eso es lo que el Señor nos dice para que ustedes puedan comprobar la voluntad del Señor. Entonces usted puede ser una persona justificada, tener un corazón nuevo, es decir, una conciencia limpia y la mente de Cristo, y no haber renovado el entendimiento. Hermanos, ¿qué es lo que es renovar el entendimiento? Y ahí sí la palabra que pusimos recién, dokimazo, es la palabra que documenta, es la palabra que muestra la voluntad de Dios. Dice para que comprobéis. Cuando dice comprobar es la palabra dokimazo y de ahí viene la palabra documento. Es el documento que muestra cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Tiene que hacer todo este proceso? Sin esto, olvídese, no vamos a saber nunca cuál es la voluntad de Dios, ni para el mundo, ni para nuestras vidas, ni para nuestra familia. Entonces esa nueva criatura que ya somos, ese Cristo y esa ley que ya ha sido escrito en nuestros corazones va a ser mostrada o expresada solamente si renovamos el entendimiento. Tengo una buena noticia, usted no tiene dos mentes. Usted tiene una mente nueva. Dele la bienvenida a la mente de Cristo. Si nunca la usó, úsela ahora porque la tenemos. Es la mente de Cristo, mi hermano. Capaz que hemos estado usando el intelecto humano, pero ahora hay que renovarlo. Pero el problema es que tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué? La mente de Cristo es pensar como Cristo. Usted ya lo tiene, no se lo tiene que pedir al Señor, ya lo tiene. Esto es buena noticia. Antes tenías una mente humana que lo único que hacía es pensar en pecar, en las cosas de este siglo. Era esclava de Satanás. 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Hay gente así, nos vamos a encontrar en las mismas iglesias con gente esclava del diablo. Algunos hasta pueden ser salvos, pero gente esclava en su intelecto. Por eso usted va a ver que hay discusiones en las iglesias entre los cristianos. ¿Por qué se discuten tantos temas y tantas cosas y no se ponen de acuerdo? ¿Por qué? Y porque hay mentes que no han sido renovadas. Entonces tenemos un panorama complejo, pero mi hermano, mientras más gente renueve su entendimiento, más fácil va a ser la unidad. Porque ¿dónde hay una desunión? Y cuando hay una mente que no ha sido renovada, un intelecto que está pensando mal. Hay gente que viene con enseñanzas erróneas. Por eso tanta la exhortación de los apóstoles dice, enseñen bien. Si vas a enseñar, enseñen bien, porque si no, van a desviar a los hermanos. Y hay gente desviada por malas enseñanzas. Y están en lazo del diablo, cautivos a voluntad de él. Pero mire, fíjese ahora los que tienen la mente de Cristo. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Levante su mano si usted es un hijo de Dios. No hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Yo quiero saber si usted está creyendo que usted tiene la mente de Cristo, que usted no tiene dos mentes. Usted ya tiene la mente de Cristo. Usted recibió un corazón nuevo. Su conciencia fue limpiada por la sangre de Cristo. Usted ahora está listo para servir a Dios, pero tiene que renovar el entendimiento. Cumpla los requisitos del Señor y todos podemos servir al Señor. Pero no se puede servir al Señor con una mente cautiva. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual
levanten la mano los espirituales, juzga todas las cosas. Eso para los que dicen, no juzguéis, no juzguéis. El espiritual juzga todas las cosas. Nosotros se nos ha dado la mente de Cristo para juzgar todas las cosas. Y dice, y ustedes no van a ser juzgados de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahí está la palabra nous. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros juzgamos porque tenemos la mente de Cristo, pero tengo que haber renovado el entendimiento. Mi intelecto se tiene que renovar para que la mente de Cristo pueda pensar libremente. Si yo no saco los pensamientos viejos, la mente de Cristo queda encapsulada y no puede juzgar todas las cosas. Porque cuando usted tiene que juzgar, mire, esos son todos los dones que el Señor ha puesto en nuestro interior. La mente de Cristo son los dones en el interior. Usted va a ver una persona y va a saber si la persona miente o la persona dice la verdad. Usted va a saber si tiene que comprar o va a saber si tiene que vender. ¿Quién revela todo eso? La mente de Cristo, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero si yo no he renovado los pensamientos, me voy a trabar porque mi mente, es decir, mi intelecto va a estar en tinieblas. Y Satanás, ahí se hace una fiesta cuando los cristianos tienen la mente entenebrecida. En otras palabras, ya se nos dio el decodificador. En los años 90 apareció el cable y te daban un decodificador y vos los ponías. Venía la compañía y te daba el decodificador. Y usted lo prendía y usted tenía la señal. Bueno, ese decodificador ya se te fue dado, es la mente de Cristo. Usted puede decodificar lo que Dios dice solamente por la mente de Cristo que usted tiene. Ahora, mi hermano, ese codificador usted lo podía tener en su casa, pero lo podía tener apagado. Si usted apagaba el decodificador, por más que pagara el cable todos los meses, usted no tenía señal. O sea, si la tenía no la podía disfrutar. Y eso es prendiendo el decodificador. ¿Cómo prendo la mente de Cristo que está en mí? Renovando el entendimiento. ¿Y cómo renuevo el entendimiento? Por la palabra, mi hermano. Oyendo mañanas como esta, estamos ahí recibiendo una exhortación, una enseñanza, una instrucción, y ahí aprendemos, ahí empezamos a renovar la mente. Cuando un hermano te exhorta, cuando un hermano viene y te dice, te estás equivocando, y yo acepto la exhortación, y usted acepta que alguien lo exhorte, y usted trata de corregir para hacer la voluntad de Dios, usted está renovando el entendimiento. Cuando usted dice, no, a mí vos no me digas nada, no, a mí nadie me dice nada, yo sé, como los niños, usted nunca renueva el entendimiento y usted nunca aprende el decodificador y usted nunca va a recibir la voluntad de Dios porque así es imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y Romanos 12:2b, la segunda parte, y entramos ya en la parte, comenzamos a terminar. Romanos 12:2b, la segunda parte del versículo 2, dice, ¿para qué voy a renovar la mente? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la palabra dokimazo, o sea, la palabra distinguir, para que distingas cuál es la voluntad de Dios, para que examines, la próxima está la palabra dokimazo. Ahí está, para que usted compruebe, de ahí viene la palabra documento, para que usted tenga documentación de cuál es la voluntad de Dios. Esta es la pregunta que millones de cristianos se hacen. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y Dios querrá que yo haga esto o no querrá que yo no lo haga? Bueno, todo esto se contesta de esta manera. Si usted renueva su entendimiento, usted va a comprobar la voluntad de Dios. Porque usted va a empezar a leer la Biblia y solito se va a empezar a dar cuenta de lo que está mal y de lo que está bien. Esto es para que usted no viva en error y prueba toda la vida. Prueba, error, prueba, error. Pruebo acá y me fue mal. Entonces, cuando la pega, dice, esto era. Pero se te fueron 40 años. Si usted necesita no estar a prueba, error, usted necesita rápido conocer la voluntad de Dios. Por eso dice el que los viejos son sabios por viejo. Y claro, porque ya erramos tantas veces que algún día las cosas las terminan. Y algunos ni así las aprenden. Pero mi hermano, esto no es por vejez que uno tiene que aprender. Usted puede tener 20 años y ser una persona sumamente sabia para el Señor. Muchos de los apóstoles y de los siervos de los que servían a los apóstoles tenían 20 años, 19 años y servían a los apóstoles. Entonces, mi hermano, no es por vejez que uno se vuelve sabio, o no debiera volverse sabio por vejez. Veo que dicen que el diablo sabe por diablo, pero el más sabio por viejo. Ese aprendió mal.
ese se equivocó y no creo que tenga forma de regresar, porque no hay redención para él. Ahora, el Señor no le va a revelar su voluntad a hijos que no se han consagrado, y conectemos esto con el versículo número 1 y el 2 que estamos viendo. No se amolden, sean un sacrificio vivo, vimos la semana pasada, sean un sacrificio vivo, sean una ofrenda viva para el Señor, porque si ustedes no se han consagrado, todo esto que yo les estoy hablando no les va a servir. Si usted no entiende Romanos 12.1 y no lo vive, no va a poder disfrutar de Romanos 12.2. Entonces, si usted no se ha consagrado, todo esto le va a quedar como una linda predicación. Ahora, si usted se consagró, el Señor dice, entonces para vos es mi voluntad revelada. A ver, ¿cómo empiezo? Porque esto ya algunos pasitos prácticos. Yo me tengo que preguntar, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de este asunto? ¿Cómo empiezo a renovar mi entendimiento? Tengo una situación de noviazgo, de matrimonio, económica, no sé, ministerial. ¿Qué dice la Biblia? Pregúntese eso antes de reaccionar usted. Antes de decir, yo tengo ganas de hacer esto. Antes de que usted diga, a mí me parece que debe ser por acá. Pregúntese, ¿qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la Biblia del noviazgo? ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia de cómo tiene que ser este asunto en la iglesia? Pregúntese eso. Se va a dar cuenta que donde no ha pedido perdón, tiene que ir a pedir perdón. Porque la Biblia solita te va a empezar a hablar. Recuerda que esa es la ventana que te va a permitir empezar a mirar la voluntad de Dios. Donde tengo desorden, voy a ver que tengo que ordenar. Donde tengo que pagar porque debo, voy y pago. Y eso te lo dice la Biblia, no hace falta ni que todo el mundo te lo esté diciendo. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Donde hice daño, tengo que ir a arreglar el daño. Donde me requieren que esté, tengo que estar. Esa es la voluntad de Dios. De donde se te requiere, estés. No te escondes. Donde tienes que honrar, honras. No, que honren los otros. No, cuando tienes que honrar a alguien, honras. Y donde tienes que respetar, respetas. Esa es la voluntad de Dios. Donde debo administrar bien, administro bien. ¿Qué dice la Biblia respecto de mis problemas? Pero esto en 30 segundos. Piense usted los problemas que usted tiene y pregúntese si alguna vez se preguntó qué dice la Biblia respecto de mi problema. Entonces, no amoldarse a este sistema automáticamente te amolda al sistema de Dios. Dice, no te amoldes al sistema del mundo y automáticamente te vas a amoldar al sistema del Señor. Esto lo enseñó Jesús en Mateo 12:30. Dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que automáticamente quieres hacer tu voluntad, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y en cuanto a la voluntad del Señor, mire qué revelador Ageo 1:8. ¿Qué le decía el profeta? Subid al monte, traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Edifíquese, edifique su vida con la palabra de Dios y yo pondré, dice el Señor, mi voluntad en ustedes. Y yo les voy a revelar mi voluntad. Pero un cristiano que no se edifica, un cristiano que no se cultiva, un cristiano que no renueva su entendimiento, ¿cómo Dios va a poner y va a revelar su voluntad? Como dijimos la semana pasada, Dios no le revela la voluntad a alguien que no se ha consagrado y que se haya propuesto hacer la voluntad del Señor. Otra recomendación ya para ir terminando, renuncia a tu propia voluntad. Jesús renunció a hacer su propia voluntad humana. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Es así usted? ¿Usted busca la voluntad del Padre? Juan 6:38, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién nos envió a nosotros? Si usted me pregunta a mí, yo estaría haciendo otras cosas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos mandó el Señor a hacer. Sí, pero es que es incómodo. Ahí te puso el Señor, ahí tenés que trabajar. Sí, pero esto no es muy visible, o esto no es muy rimbombante, o esto no es muy divertido. Hacé lo que el Señor te mandó a hacer. A Jonás lo mandó a predicar y el cabezón se quiso ir para el otro lado. O sea, no es tu voluntad, es la voluntad del Señor. Comúnmente, muchas veces, nuestras ganas no van a estar de acuerdo a la voluntad del Señor, pero lo tienes que hacer. ¿Dónde están los cristianos que crecen? Los cristianos que se desarrollan, los que hacen la voluntad de Dios a pesar de que van en contra de sus propios deseos. Y el Señor
Muchas veces te va a dar su voluntad y vos vas a estar contento de hacer la voluntad del Señor. Pero otras veces el Señor te va a pedir cosas que vos no tenés ganas. Y te va a probar y te va a decir, quiero que dejes eso. Y te va a decir, quiero que te vayas para aquel lugar. Y te va a decir, quiero que hagas esto diferente. Y va a ir en contra de tus más profundos deseos. Y el Señor te está probando. Y si nos volvemos cabezones, nos va a pasar la de Jonás. Porque tarde o temprano el Señor va a terminar ganando, porque Él ha prometido que Él va a cumplir su voluntad en nosotros. Y lo único que hacemos es extender más el proceso y añadir dolor a nuestros días por cabezones, porque quisimos hacerla de nosotros. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra oración, mi hermano? Yo a veces escucho y sigo viendo que la iglesia ora y ora, pero mire, ¿cuál tiene que ser nuestra oración? Que se haga su voluntad. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces tenemos que orar conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo quiero. Gran parte de su voluntad se revela en las Escrituras. Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Todo eso está en la Biblia, que hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. O sea, que usted sea agradecido es la voluntad de Dios. ¿Cuántos agradecidos hay acá? Yo sé que todos ahora vamos a levantar la mano, sí, pero ¿realmente estás agradecido? Llegas ahora al almuerzo y ves comida en tu mesa y dices, gracias, Señor. Y mañana te levantás y tenías colchas y cobijas y tenías techo y dices, gracias, Señor, porque dormí calentito. Y no sé si Dios te ha dado que tengas un vehículo, ahora te subes a un vehículo y dices, gracias, Señor, porque no me lo merezco. Señor, gracias porque, no sé, si tienes casa, agradeces tu casa, y si tienes familia, agradeces tu familia, y si tienes salud, agradeces la salud. ¿Eres así de agradecido? Es agradecido en todo tiempo. Esta es la voluntad del Señor. Ser agradecido es toda una doctrina para enseñar el tema de la gratitud. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Yo no le tengo que estar preguntando al Señor si quiere que sea santo. La voluntad del Señor es vuestra santificación, que dejemos todo tipo de pecado. No, yo no sé si el Señor quiere que yo me deje enojar tanto, porque no hay que ser tonto en la vida. Y así tenemos nuestros pensamientos como los de este mundo. Santifícate, es la voluntad del Señor, que se aparten de fornicación. Oh, Dios querrá que yo deje de fornicar. Sí, obvio. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Cuál era ese misterio? El de reunir todas las cosas en Cristo. O sea que toda tu vida, tu familia, tu trabajo, todo tiene que estar en Cristo. Nada de lo que haces tiene que estar fuera de Cristo. Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el día postrero. Esa es la voluntad del Señor, que todos nosotros resucitemos con Él en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que Él me diere no se pierda ninguno. O sea, la voluntad de Dios, que no nos perdamos, que no nos extraviemos, que el Señor nos lleve hasta el final. Esa es la voluntad del Padre para el Hijo, que no se pierda ninguno de los pequeñitos. Entonces hay que orar para que Él produzca su voluntad en nosotros. Mire todo lo que tenemos para orar. Y hay veces que nos la pasamos pidiendo, pedimos cosas, porque no sé, cosas oramos a veces. Pero mire, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué tengo que orar? Que el Señor incline mi corazón a hacer su voluntad. Que si no me quiero santificar, que el Señor incline mi corazón a la santidad. Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Él es el que intercede. Ahora, hay una parte de la voluntad del Señor escrita en la Biblia, pero hay una voluntad específica que tiene que ser revelada, algo que yo tenga que hacer. Alguna acción en mi vida que yo tengo que hacer, algo que tengo que definir. Romanos 1:10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la buena voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo estaba orando por su viaje, que tenía que ir a visitar una iglesia. Él tenía que orar para que el Señor le revelara su voluntad. ¿Cuántas veces usted ora por sus hermanos para que sus hermanos conozcan la voluntad de Dios? Colosenses 1:9, mire, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tenemos que orar unos por otros. Usted tiene que orar por mí para que yo conozca la voluntad del Señor.
Yo tengo que orar por usted, usted tiene que orar por sus hermanos. Señor, que el hermano José conozca cuál es tu voluntad para que no se equivoque. Esas tienen que ser nuestras oraciones. Y si no lo estamos haciendo, hermano, hay que hacerlo. Nuestra comida. ¿Cuántos quieren estar fortalecidos? Levante su mano, yo sé que esto es, pero es didáctico, es didáctico. ¿Cuántos quieren ser fortalecidos? Vamos a Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. ¿Cuántos quieren estar fuertes, comidos y bien vigorosos? Haga la voluntad del Padre, usted va a ser vigoroso, va a estar fornido, va a tener fuerza interior. Esa es mi comida. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted se fortalece. Y usted habrá comprobado, como yo, que cuando no hacemos la voluntad del Señor, ¿qué nos pasa? Nos debilitamos. Y andamos debiluchos porque pecamos, porque hicimos lo que no teníamos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer al Señor y nos vamos a fortalecer. ¿Cuántos salen fortalecidos de una reunión de domingo? Yo salgo más fortalecido. Yo me junto con usted en una célula, me junto con usted en alguna reunión y estamos orando. Yo salgo fortalecido. Porque Dios sabe y es voluntad del Señor que nosotros tengamos células, de que nosotros... ¿Cuántos han salido fortalecidos después de predicar el Evangelio? Porque usted visitó a alguien, le predicó el Evangelio y ¿cómo salió? Parecía Superman. Bueno, yo también, cada vez que predico el Evangelio salgo como Superman. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque esta es mi comida. Si usted va a una célula y usted sale fortalecido, es porque es la voluntad de Dios. Cada vez que usted ayuda a alguien, que usted le da a alguien, luego que usted perdona, se fortalece. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Cada vez que obedecemos salimos fortalecidos. Y por último, quien hace su voluntad, lo que está demostrando, lo que estamos evidenciando, es que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque los desobedientes no pueden ser parte del cuerpo de Cristo. Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese, dijo Jesús, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esos son parte de Él. ¿Quiénes? Los que hacen su voluntad. Y por último, hacer la voluntad del Señor nos dará entrada al reino de Dios para que lo heredemos. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire lo importante que es aprender, ser instruidos en cómo hacer la voluntad de Dios. Recuerde que en Romanos 12 estamos trabajando cómo debe ser la conducta o los deberes de un verdadero cristiano. Eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que nos acaba de enseñar Romanos 12:2. Y seguiremos en los próximos versículos siendo instruidos, siendo exhortados, siendo animados. ¿A qué? A hacer la voluntad de Dios y a caminar. Acuérdese que esto concuerda y esto va de la mano con lo que ya hemos enseñado. Sabiendo esto, considerando esto, entregándonos o presentándonos delante del Señor. Y la cuarta palabra, ¿quién se acuerda? Andando. ¿Para qué? Para que andemos en el Espíritu. Esta es una vida de andar en el Espíritu. Y para andar en el Espíritu tengo que aprender a ¿qué? A hacer la voluntad del Señor. Porque si no, no voy a andar en el Espíritu. Voy a andar en el Espíritu del siglo, donde el Señor dice, no se metan allí. Póngase de pie. Vamos a terminar.